Miren, ya les decíamos que pues tendríamos en nuestra gala cultural, y de verdad que es una gala cultural que nos llena de orgullo. Así es. A Yuan Phuay Liao. Él es de origen taiwanés, pero le pasa lo que le pasa a otros que llegan al Caribe, y particularmente a la República Dominicana, y es que se aplatanan. Desde que consiguen una mujer dominicana no hay forma de sacarlo de aquí. Y la realidad es que por suerte, porque él llega a los 7 años. Phuay Liao, quien llega muy niño aquí, y bueno, es un dominicano igual que cualquiera de nosotros. Es un prolífico autor que no solo de literatura infantil, y que y aquí, solo aquí, tenemos alrededor de 10 títulos, que he dicho que no son todos, y que no todos son de literatura infantil. Y entonces, con él, bueno, también tenemos trabajos como este, que particularmente me llaman la atención, no necesariamente por lo de infantil, que no lo es, ¿verdad? Es el caso de la minificción en Santo Domingo, una muestra de escritura postmoderna. Me parece que la propuesta fundamental que nos llama, más allá de, ¿verdad?, de tu propia literatura infantil, de la cual pues vamos a conversar contigo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Encantada. Qué bueno estar acá. Qué bueno este espacio, sobre todo para el acervo cultural de la República Dominicana. Gracias. Y de verdad que felicito por un programa como este. Y gracias por la invitación y la confianza. Así es. Yuan, naces en Taiwán, pero me contabas que a los 7 años llegas al país. Sí. Pero ya venía con una cultura, ¿no?, de tus padres, Claro. ese oriente. ¿Qué tanto hay de ese oriente fusionado con el occidente? Sus particularidades culturales y tradiciones y costumbres, ¿no? ¿Cómo se refleja esa mancuerna en tu literatura, ¿no? Lo oriental en mí, pues, va con la genética, porque y evidentemente, físicamente, soy un oriental. Es decir, aquí a veces me siento extranjero, porque voy a la calle y reconocen a un extranjero, entre comillas. A veces me siento dominicano, pero yo creo que la mayoría de las veces me siento universal, porque me ha tocado viajar bastante. Y la verdad es que me siento en casa en cualquier lugar del mundo. Ahora, ¿qué tanto de Oriente hay? Pues yo creo que yo soy un oriental occidentalizado. A mí me gusta decir que ojalá que caribeñizado. Sí, tropicalizado. A mí me gusta decir que ojalá que mi occidentación no me haga perder mi orientación, porque soy una mezcla de las dos cosas. Tengo mucho, creo, de mis raíces en el espíritu contemplativo. Me encanta observar, eso me parece que es muy oriental, pero también, como ha dicho Guillermo, la paciencia, el estoicismo. Sí, aunque la paciencia a veces tengo que cultivarla más, sobre todo en las calles de nuestra ciudad capital, aquí en Santo Domingo. Yo soy víctima también, no se preocupe. Pero yo soy un aplatanado, como ha dicho Guillermo. Soy aplatanado y me he aclimatizado. Y mi forma de pensar es una mezcla, y creo que eso es bueno. Mis hijos, por ejemplo, literalmente ellos son una mezcla, ¿no? Porque su madre es dominicana y yo soy asiático. De hecho, mis orígenes es muy interesante porque mis padres eran chinos, o sea, ya ellos fallecieron, eran chinos, pero me concibieron en Vietnam. Sin embargo, nací en Taiwán.
y me crié en República Dominicana y me casé con una dominicana y tengo 2 hijos que son ciudadanos norteamericanos. O sea que tú también viviste en Estados Unidos. Sí, o sea que ustedes me invitaron a mí acá y este programa se ha vuelto conmigo solo. En un 7 universo, países representados. un cosmos. Internacional. Sí, así es. Y así me siento. Sí. Creo que ahora con esto de la aldea global, el mundo, pues, las fronteras se van cayendo en el sentido de que todo se puede compartir, las culturas se comparten y eso enriquece muchísimo. En realidad, ¿qué de la niñez te interesa tanto como para ser más niño de lo que eres? Es una pregunta muy buena. Yo me gusta definirme como un ex niño aspirando a ser más niño. O un ser humano quisiera ser cada vez más humano. Más humano. Porque a veces el ser humano pues deja uno de ser humano, uno se deshumaniza. Y los niños para mí vienen a recordarnos la humanidad. Eso es lo que yo pienso. He aprendido mucho de mis hijos. Cuando me convertí en papá, en padre, pues di un vuelco total a mi vida. Es una óptica distinta. Por ejemplo, me acuerdo mi hijo primogénito cuando tenía 2 años. En esa época vivíamos en Nueva York, ahí donde nació. Y yo lo llevaba al parque donde había toboganes, sub y baja, columpios. Y cuando terminábamos de jugar, íbamos a casa, yo me acuerdo que él se detenía, me hacía detener. Yo lo llevaba en el coche y me decía, pa, espera. Y yo detenía el coche y él se volteaba y levantaba su manita y saludaba y decía, adiós parque, adiós columpio, adiós tobogán, nos vemos mañana, gracias. Y ahí es donde yo descubrí que nosotros los adultos hemos perdido la capacidad de asombro, que los niños vienen a ayudarnos a recuperar esa capacidad de quedarnos anonadados, contemplando lo cotidiano, esa capacidad de asombro tan propia de los niños. Aspiro. Y esa inocencia, ¿no? Esa Rescatarle inocencia, aún, sí. Y esa gratitud, porque eso de decirle adiós al parque, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Qué generosidad, en mi mente tan cuadrada de adulto, porque los adultos nos cuadramos, Claro. nos encuadramos Claro. en esquemas, en estructuras, en mentalidades. Los niños, como tienen la mente tan abierta, porque todavía no han sido contaminadas esas mentes, digamos, por nosotros, pues son espontáneos. Y esa espontaneidad he aprendido incluso para la creatividad a la hora de escribir. Aprendo de los niños. ¿Y cómo ese sincretismo de culturas, ¿no? Y de espacios tan diferenciados, ¿no? Sí. Se refleja en tus cuentos. Y adaptaciones. Los lectores, algunos lectores colegas, por ejemplo, de literatura infantil, me lo han dicho, que se nota esa diferencia. Y yo creo que es algo que sale naturalmente. O sea, yo soy yo y mis circunstancias. Y mis circunstancias han sido esta mezcla. ¿Cuál es el mercado de tus libros? ¿Los niños dominicanos o hay una pretensión universal? Sí, claro. Sí, yo he tratado de que los escritos sean muy dominicanizados. Un revolú en la ebanitería. Claro. Eso nada más lo vamos a entender nosotros. El revolú. Bueno, en Puerto Rico se habla de revolú, o sea, el Caribe. Por ejemplo, yo hablo del macuto mágico. Macuto es algo totalmente dominicano. Ni siquiera en Puerto Rico, que he preguntado, ¿aquí saben lo que es el macuto? Y dicen que no usan ese nombre. Está ahí, ¿no? El macuto. Está ahí, ¿no? Entonces, yo, aunque soy de origen oriental, quiero llegar sobre todo al público dominicano, que es donde yo vivo. Entonces, en el caso de la literatura infantil, hay, digamos, 2 públicos muy diferenciados. El de los colegios privados, que afortunadamente estos libros, que son de editoriales que me han publicado, aquí, por ejemplo, tengo libros de Santillana, libro de Alfaguara Infantil, de Ediciones SM. Estos libros llegan a los colegios privados. Pero también formo parte de algunos proyectos culturales en donde queremos impactar en la educación de las escuelas públicas, ¿no? Y como parte de eso, pongo un ejemplo, todos los martes en la mañana
voy a una escuela a orilla del río Sama, en una zona bastante vulnerable, a trabajar con esos niños. Entonces, ver ese contraste de distintas clases sociales, de distintos niveles socioeconómicos en los niños, me ha enriquecido. He aprendido mucho de ellos. Entonces, trato de llegar a ellos con escritos distintos, porque la manera de hablar entre uno y otro grupo es diferente. Origami, haiku, microrelato, la trova, Sí. cuentacuentos. Sí. Todo eso se le puede transmitir no solo a tus hijos, sino también a los de los riquitos nuestros y a nuestros niños que van a las escuelas públicas. Claro que sí. La cultura es universal y el disfrute de todo lo que es cultura es un derecho. Es un derecho. Los niños tienen derecho a educación y la educación, pues, no solamente es lo académico, ¿no? Es todo lo que le ayude a cultivar su ser. Y ese derecho a la educación es algo que yo defiendo, que los niños puedan disfrutar. Por ejemplo, los cuentos, yo intento de que no solamente sean didácticos, porque aquí hay una corriente de pensar que todo lo que se escribe para los niños tiene que tener una moraleja, por ejemplo, una enseñanza. Y no necesariamente, los libros son divertidos. Son sermoneos, sermones. No son sermoneros, yo le llamo es literatura. escuelero. Es literatura, exactamente. Y la literatura es para gozar, Y es ficción, para disfrutar. Y es un imaginación, arte. por lo Y es tanto. un arte. Sobre todo esa explotación, Sí. en el buen sentido de la palabra explotación, de lo que es la imaginación, la creatividad. A los niños les encanta. Yo creo que el asunto está en que el niño vea que el libro de literatura infantil es como un juguete. O sea, que lo encuentre divertido. No solamente en el sentido de que me sirva para algo de enseñanza, no, es que disfruto leyendo. Eso es lo que yo quiero transmitir a los niños. Joen, tenemos tanta literatura infantil de bestseller, ¿no? Harry Potter, Okay. El Señor de los Anillos, Sí. los personajes esos famosos que son superhéroes y superheroínas, ¿no? Según tu experiencia en el mundo de la literatura infantil como escritor, ¿pudiéramos hacer una reflexión de qué le interesa leer a los niños hoy en día? En este mundo donde yo hace 40 años yo no tenía un teléfono inteligente, ni acceso a la computadora, ni Guillermo tampoco. Estamos hablando de una nueva era, la era digital, como dicen los entendidos en la materia. Sí. Pero pensar ese mundo, saturado de imágenes también, Sí. Bombardeado de publicidad y de imágenes, tan efímero, Sí. ¿dónde cabe esa literatura? Se lo preguntaba a otro escritor hace poco que estuvo aquí, a César Sánchez Veras, y hacíamos una reflexión interesante sobre ello, es decir, ¿cuál es el reto? Se está hablando del libro infantil interactivo. Sí. Yo leí un artículo interesantísimo de nuevos formatos, tanto digitales, donde el niño y la niña interactúan, y como físico, en donde hay sorpresas de imágenes que salen del mismo libro. Es un mundo, el mundo de la tecnología, que ha aportado muchísimo a la literatura en su forma de leer y de acercarse a la literatura. Sí. Tú usaste una palabra que me encanta, imagen. Estamos en la era de la imagen. El asunto está en que la imagen no es solamente lo que logramos ver literalmente con los ojos. Tenemos imágenes en nuestra mente. Cuando logramos escribir de tal manera que el niño o la niña que lea logre tener imágenes mentales, o sea, pueda visualizar lo que está escrito, es un éxito. A los niños les encantan las imágenes, pero las imágenes no solamente están en la vista. Hay personas que no son videntes, que han pedido la vista. Desarrollan otros sentidos. Desarrollan imágenes. Sí, claro que sí, el mundo está lleno de imágenes. Así es. Lo que entra por nuestros oídos es imágenes. La escritura, pues también es imagen.
¿Qué le gusta a los niños? Los niños les gusta lo digital, ciertamente que sí, eso es innegable. Mis hijos, yo tengo 2 hijos pequeños y les encantan las tabletas, todos los juegos electrónicos, les encantan, pero también les gustan los libros. Mi casa está, por ejemplo, mi habitación, la habitación de los niños, la sala de estar, está la casa saturada de libros y ellos les fascinan. ¿Por qué? Porque desde pequeños han tenido esa exposición a la literatura y para ese ellos, contacto, ¿no? Sí, para ellos eso es un placer, poder pasar las páginas, descubrir las imágenes, inventarse nuevas historias. Sí, también, sí. Les encanta lo absurdo, las cosas que no son tan lógicas. Nosotros los adultos, y vuelvo a insistir en esto, que hemos perdido al niño, claro, que llevamos dentro. Estamos muy encasillados. Sí. Y las cosas absurdas, decimos, eso no puede ser. Eso no puede ser. No tiene lógica. No tiene lógica, descartado. El niño no tiene eso. El niño dice, qué chulo, qué chulo. A mí me gusta, por ejemplo, exagerar. A los niños les gustan las exageraciones. Las caricaturas, por ejemplo, son exageraciones. Yo cada vez que me siento delante de un caricaturista para que me retrate, no sé por qué, me ponen los ojos 2 rayitas, pero yo no tengo 2 rayitas de ojo. Eso es exageración. Pues en la literatura para niños, yo creo que también la exageración es un lugar importante. Yo para decir que había una ciudad muy grande, pues yo no digo que la ciudad era muy grande, yo digo que era tan inmensa que para recorrerla de un extremo a otro de la ciudad había que darle 7 vueltas a la tierra. Un adulto me dirá, eso es imposible, eso no puede ser, no es verosímil. Pero al niño le encanta ese juego y entonces incluso empieza a dar 7 vueltas el niño contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esa exageración, eso absurdo, esa caricaturización de las Digamos historias. que esa es la estrategia de Fuenliao. Esa es una estrategia mía, Sí, pero no escritor. la inventé yo. No. Hay maestros de la literatura infantil, como quiero mencionar a Gianni Rodari. Gianni Rodari es un italiano que para nosotros los que escribimos para niños es todo un referente. Él escribió Gramática de la Fantasía, que es todo un manual para ayudarnos a escribir literatura infantil. Y él propone todo esto, la exageración, el contraste, reventar la creatividad. Mira, Joan Fuenliao, ya ven qué clase de escritor. Y cuenta cuentos. Tendríamos que pasarnos prácticamente la eternidad conversando sobre la tradición y la posmodernidad. Hasta la eternidad. Y claro, con hasta su pausa, la eternidad. Con su pausa para podríamos bañarnos hacer. y comer, Sí, claro. sí. Pero qué bueno tenerte aquí, qué bueno, porque hay una gran oportunidad. Ahora hay muchos espacios vacíos dentro de la llamada tanda extendida. Y hay una comprensión de que todo, si no todo, una parte de la tradición debe de ser Sí, pero también ya no va a ser. rescatada. Con este acuerdo del Ministerio de Cultura y Educación, ya los Esa es una tarea los de todos, artistas están de ahí. los padres, Sí. entre otros, ¿verdad? Lamentablemente, pues, no tenemos más tiempo. Más que Me hubiera agradecer. gustado tratar el tema del cuentacuentos. Y del cuentacuentos ¿Qué es lo que y todo lo qué demás. destreza Ya hay que venimos tener? a hablar sobre ese tema. Sí, claro. Estamos a la orden, muchísimas gracias. Y estamos a la Encantada de orden. haberte Gracias recibido. a ti. Un gran honor. Mañana otra cita cultural. Feliz lunes.